Cada año mueren 3 millones de personas por alcohol en el mundo. 3 millones. Eso equivale a la población entera de urbes como Monterrey o Guadalajara. Y lo más inquietante, la mayoría de esas muertes no son accidentales ni repentinas, son el resultado de años, décadas a veces, de un cerebro que dejó de poder decir basta. Un cerebro atrapado en un ciclo que la persona no eligió y que la voluntad sola no puede romper. Para el final de este video vas a entender algo que nadie te había explicado sobre por qué ese cerebro no puede parar y por qué un medicamento para la diabetes está cambiando las reglas del juego. Piensas que la adicción es falta de voluntad, que si te quieres dejas, que es cuestión de carácter, de fuerza mental, de decidir un día que ya fue. Pero la ciencia dice otra cosa y lleva décadas diciéndolo. La adicción es un trastorno del circuito de recompensa del cerebro, y ese circuito no obedece a decisiones, obedece a química. Dopamina, serotonina, señales que van y vienen entre neuronas como cables que se activan sin que tú lo pidas. Cuando alguien repite una conducta que le produce placer, aunque sea dañina, su cerebro fortalece esa ruta neural. Cada repetición es una zanja más profunda, y salir de ella no es cuestión de querer, sino de entender qué está pasando abajo. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Un medicamento diseñado para la diabetes y la obesidad está mostrando resultados que ningún otro fármaco ha logrado en adicciones. Los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, no solo reducen el apetito, actúan directamente sobre el sistema de recompensa cerebral. Es como si el freno del cuerpo también frenara los antojos que no tienen nada que ver con la comida. Y los datos de 2026 son difíciles de ignorar. El mecanismo está en una zona del cerebro llamada vía mesolímbica. Ahí hay una estructura pequeña pero poderosa, el núcleo accumbens. Cuando haces algo que te gusta, algo que tu cerebro registra como positivo, este libera dopamina. Una cantidad que varía según la intensidad del estímulo. El alcohol, la nicotina, las drogas duras, todas provocan una descarga masiva de dopamina en este sitio, mucho más alta que la que produce una comida buena o una conversación agradable. Y es esa descarga la que el cerebro recuerda y busca repetir. El receptor GLP-1 se encuentra justo ahí, en el núcleo accumbens y en la área tegmental ventral. Y cuando se activa con un agonista, modula esa liberación. No la bloquea por completo, la reduce. La vuelve más parecida a lo que sentirías sin la sustancia. Y eso cambia todo. Son 3 los mecanismos que hacen esto posible. Quita uno y la historia cambia por completo. El primero es la modulación dopaminérgica. Los agonistas GLP-1 reducen la cantidad de dopamina que el núcleo accumbens libera ante estímulos adictivos. En palabras simples, la recompensa se siente menos intensa. No desaparece. No es que dejes de disfrutar algo, pero ya no es esa descarga abrumadora que te hace querer más, que te hace pensar en otra dosis, en otro trago, en otro cigarrillo. Es como si alguien bajara el termostato del placer. Sigue funcionando, pero sin los picos que te atrapan. El segundo es la reducción del craving. El ensayo JAMA Network Open de 2026 mostró que semaglutida en fumadores diarios redujo el deseo de fumar de manera estadísticamente significativa. Los participantes no dejaron de querer fumar de la noche a la mañana, pero la urgencia se debilitó. La voz que siempre grita «necesito uno» bajó a un susurro. Y eso marca la diferencia entre resistir un día y resistir una semana. El craving es el enemigo invisible de la recuperación y este mecanismo lo ataca directamente. El tercero es el retardo del vaciamiento gástrico. Esto es menos conocido pero igualmente importante. La semaglutida ralentiza el paso del alimento y el alcohol por el estómago. Si bebes, el efecto tarda más en llegar, y eso cambia el patrón de consumo. Ya no hay ese subidón rápido que el cerebro interpreta como recompensa máxima. Es un efecto puramente mecánico, digestivo, que afecta directamente la farmacocinética del alcohol en tu cuerpo. No es psicológico, es tubería, y funciona. Ahora mira las cifras, porque los números hablan más claro que cualquier explicación.
Un estudio publicado en Lancet en 2026 encontró que semaglutida redujo los días de borrachera pesada en 41 puntos porcentuales comparado con placebo. En 108 pacientes con trastorno por consumo de alcohol y obesidad. Esa diferencia es enorme. Y no es un estudio pequeño o mal diseñado. Fue controlado, aleatorizado, con doble ciego. Otro estudio publicado en Lancet Psychiatry analizó a más de 167,000 personas con diabetes tipo 2 en registraciones de Suecia. Quienes tomaron agonistas GLP-1 tuvieron 45% menos de hospitalizaciones por alcohol y 39% menos por trastornos por sustancias. Son datos observacionales, sí, pero con una muestra que da mucho que pensar. Esto te pasa a ti cuando conoces a alguien que toma Ozempic o Mounjaro para bajar de peso y de repente dice que ya no le apetece tanto el alcohol o que un cigarro le sabe distinto. No es imaginación. No es que se esté disciplinando con más fuerza de voluntad, es que su cerebro está procesando la recompensa de forma diferente. El receptor GLP-1 activo está modulando la señal dopaminérgica en el núcleo accumbens, y eso, sin que la persona lo planee ni lo espere, reduce el deseo de consumir. Muchos no lo entienden, piensan que es efecto placebo o que simplemente se están cuidando más. Pero la biología es más precisa que eso. Hay un mecanismo molecular real detrás de ese cambio. ¿Y la ciencia dónde está hoy? Los datos son preliminares pero sólidos. El ensayo de Lancet fue controlado y aleatorizado. El estudio de Lancet Psychiatry es observacional, pero con una muestra enorme que respalda la tendencia. Hay un ensayo en curso para cocaína, publicado en BMJ Open, que será el primero en probar semaglutida como tratamiento adyuntivo para esa adicción. Y en modelos animales, semaglutida atenuó la búsqueda de fentanilo inducida por estrés en ratones. No es una cura. No es un sustituto de la terapia ni de los tratamientos existentes, pero es una vía de investigación que está cambiando cómo entendemos las adicciones desde la farmacología. El cerebro adicto no es un cerebro roto, es un cerebro que necesita una señal diferente. Y por primera vez, tenemos una herramienta que actúa exactamente en ese punto. Si quieres ir más fondo, lee Generación Dopamina, de Anna Lembke. La doctora Lembke es psiquiatra de Stanford y experta en adicciones. Su libro explica cómo el sistema dopaminérgico moderno, con sus pantallas, sus notificaciones, sus atajos de placer rápido, nos tiene atrapados en ciclos de deseo y satisfacción que no controlamos. Y cómo entender ese mecanismo es el primer paso para romper el ciclo. No es un libro de autoayuda. Es ciencia explicada con claridad por alguien que ha visto miles de casos. Y recuerda, si tienes síntomas o dudas sobre tu salud, consulta a tu médico. Tu cerebro lleva años esperando que alguien te explique por qué ciertos antojos no se van con fuerza de voluntad. Ahora lo sabes, es química, y la química se entiende, se estudia y se puede modular. Si aprendiste algo nuevo, deja tu like. Suscríbete para más salud sin mitos. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya notado estos cambios con GLP-1? Salud sin cuentos. La ciencia explica tu bienestar.